Creo que es un lugar muy emblemático en este barrio de Nou Moles, uno de los barrios más poblados con mayores necesidades de estas instalaciones deportivas de Valencia, que han visto que durante estos últimos 8 años apenas se ha avanzado por una cuestión de discrepancias entre el gobierno autonómico y el gobierno local, que desde luego nosotros en 100 días hemos conseguido reparar y ponernos en marcha y mostrar que estamos totalmente dispuestos a trabajar por la ciudadanía. Deciros que al respecto de esta obra el Ayuntamiento comienza ya con el proceso de equipamiento, que es lo que nos corresponde. De hecho, ya habréis podido observar en la parte de la pista de básquet la tarima flotante, que es parte ya de la inversión que realiza el Ayuntamiento en dotación. Y bueno, pues la Generalitat también se hace cargo de un poco el tema de las cuestiones pendientes en materia de urbanización que quedaban, ¿no?, de este edificio, ¿no? La idea es que aproximadamente en verano se pueda empezar a utilizar en algunas salas polivalentes y después del verano ya tengamos los convenios con clubs, con entidades deportivas oportunos para poner en marcha, digamos, el uso de las instalaciones al 100%. Yo quiero decir que he venido con Casilda, que es la presidenta de los vecinos de Nou Moles. Los vecinos de Nou Moles han venido a esta visita, también nos han acompañado porque creo que es muy importante que ellos vean el compromiso del gobierno local y autonómico, tanto del vicepresidente como mío, de poner en marcha esta instalación cuanto antes, y desde luego que es un muy buen paso que hemos dado, y yo creo que estoy yo como alcaldesa muy satisfecha, porque creo que hay que agradecer al vicepresidente y a la Dirección General de Deportes, concretamente, que depende de él, el esfuerzo realizado en reactivar y en coordinar estas obras para que hoy podamos estar aquí y deciros que esto ya está en su fase final.